conversar un poquito con las y los expositores, que hemos procurado además un buen balance de género, ¿verdad? Eh, la idea es tener la oportunidad de conocer un poco de la experiencia de incursión laboral de Mariana Fiorella, Pablo y Maynor, que han tenido pues una muy buena trayectoria y una muy buena y exitosa trayectoria, es decir, además en común que fueron estudiantes míos en algún momento de su trayecto por la escuela, lo cual me alegra mucho y que les recuerdo además siempre con especial aprecio. Y bueno, pues básicamente la idea que tenemos es poder conversar de una manera bastante efectiva sobre la experiencia que han tenido ellos en este proceso, un poco cómo han ido construyendo sus carreras. Y pues vamos a dejar también un espacio al final para que ustedes puedan hacer comentarios, preguntas, consultas. Y voy a presentarles ahorita rápidamente, pero conforme les voy a asignar la palabra, ya por supuesto voy a referirme de manera más detallada a sus currículums. Y pues les cuento que Fiorella Díaz es gerente de comunicación en la WCCN, que es la Working Capital for Community Needs. Y Mariana Álvarez es asociada en comunicación en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras cosas. Pablo Macís es líder de comunicaciones de Kimberly Clark y Maynor Arias es Senior Advisor en CSK Centroamérica. Eh, Fueron elegidas y elegidos de manera muy selecta, ¿verdad? De nuevo, por sus cualidades, por sus características, por su trayectoria. Además, estudiantes muy destacados y destacadas en su proceso. Y pues de nuevo agradeciendo una vez más el apoyo para acompañarnos esta tarde. Para iniciar, vamos a darle la palabra a Fiorella. Fiorella cuenta con más de 8 años de experiencia en sostenibilidad, reputación corporativa, estrategia empresarial e inversión de impacto. Posee un MBA del INCAE con énfasis en finanzas y desarrollo sostenible y es bachiller en ciencias de la comunicación colectiva de nuestra escuela. Por supuesto, a lo largo de su trayectoria ha liderado proyectos en sectores como banca, retail, pymes y organizaciones sociales, impulsando estrategias que integran el impacto social y ambiental al corazón del negocio. Ha colaborado con equipos multidisciplinarios en América Latina y Estados Unidos, gestionando iniciativas complejas en contextos diversos. Le inspira el liderazgo consciente, la innovación y el diseño de soluciones con propósito. Actualmente, como indicaba, se desempeña como gerente de comunicación e impacto en Working Capital for Community Needs. Así es que muchas gracias, Fiorella, bienvenida. Tenemos un estimado, como habíamos conversado inicialmente, de 8 minutos por participante, que es en realidad poquito el tiempo, pero con la idea de que sea muy efectivo, porque el propósito es tratar de que podamos ir cerrando a eso de las 6 de la tarde más o menos para que tengan la previsión de tiempo. Bienvenida y adelante. Gracias, profe. Bueno, primero agradecer también por el espacio. Creo que la escuela, y hablo por mí, pero creo que también ahí, también por los otros panelistas que fueron compañeros míos también, que siempre es un gusto volver al lugar donde uno inició sus estudios. Y bueno, ahí empiezo un poco a contarles sobre mí. Me acuerdo todavía cuando estaba en las aulas de la escuela y bueno, yo sé que esto es enfocado en relaciones públicas, pero me parece importante que a veces uno tiene ese propósito y ese camino de ayudar a las personas, de conectarse, y por eso escogimos comunicación, ¿verdad? Yo empecé con el énfasis de comunicación audiovisual y multimedial
y ahí empezó ese camino por el mundo corporativo, por la comunicación. Y creo que algo importante de la escuela es que indistintamente del énfasis que uno decida, esa preparación central del core de la comunicación y de los distintos lenguajes es súper valiosa para la vida, aunque ya después el mundo lo lleve a uno por diferentes caminos, pero esas habilidades que uno aprende, ¿verdad? Y que la escuela y particularmente la UCR te enseña a hablar con las personas, a ir a visitar a las comunidades. Creo que ya de por sí eso nos da un valor agregado como egresados de la escuela porque vemos el mundo con otros ojos más humano, ¿verdad? Entonces creo que para mí sin duda eso fue muy importante y relaciones públicas lo tomé como segundo énfasis, que también siento que, bueno, ustedes si ya están en relaciones públicas es una decisión muy estratégica, muy buena, porque también les abre más caminos, ¿verdad? Y también cuando yo cursé relaciones públicas como segundo énfasis, pues me enamoré de lo que se hace en las relaciones públicas, porque creo que ahí está el enfoque estratégico de la comunicación, de entender a los diferentes públicos con los que trabajan las organizaciones y entender al fin de cuentas que somos seres humanos, ¿verdad? Que la comunicación, aunque hoy estemos en pantallas, pues no tenemos que olvidarnos que estamos hablando con personas, que somos personas nosotros y que nos dirigimos a personas. Y creo que eso es un poco del valor que me dio la escuela a mí y abrirme también esas capacidades de comunicación, de entender los diferentes lenguajes, porque creo que no hay una carrera que te permita tantas salidas como la comunicación. Y ahí más bien les cuento de lo que yo he aprendido. Como les decía, empecé en CSK, de hecho trabajé con Minor también, y empecé grabando videos de responsabilidad social empresarial para las organizaciones, ¿verdad? Mientras los compañeros más enfocados en relaciones públicas hacían su estrategia, pues yo me dedicaba a la parte del lenguaje y cómo comunicar esos resultados de sostenibilidad de las empresas a sus públicos, pero en este lenguaje audiovisual. Y ahí es donde es importante esa parte de entender a los públicos, ¿verdad? Que desde luego no es algo solo de relaciones públicas ni de comunicación audiovisual, es de la comunicación a nivel general. Y si alguna recomendación podría darles es nunca olvidarse de esas raíces humanistas que uno tiene en la escuela, ¿verdad? Creo que en cualquier salida que vayan a tener, ya sea en una organización pública, en una organización sin fines de lucro o en una organización privada, lo que realmente hace la diferencia es entender que tratamos con seres humanos y de ahí parte todo, ¿verdad? Porque en este mundo tan estresante, a veces la vida laboral es cansada. A mí una vez me dijeron que no había trabajo bonito y que por eso lo pagaban. Entonces, creo que, creo que en comunicación, si amamos lo que hacemos, tiene bastantes salidas muy interesantes que a mí particularmente me ha llevado a conocer personas de muchas partes del mundo, pero de nuevo, ¿qué es lo que nos une, verdad? Que somos personas. Entonces, esa es mi recomendación, que no perdamos de vista esa esencia humanista de la escuela, pero también de la UCR y a partir de ahí soñar en grande. Creo que algo importante también que tiene la escuela y que yo vi también a mis compañeros y que más adelante tuve la oportunidad de hacer es intercambios a otros países. Creo que eso te abre muchísimo las puertas y a conocer cómo se están haciendo las cosas en otras partes del mundo. Ahora no es necesario viajar,
sino que podemos tener llamadas con otras personas, pero sí les recomendaría salir afuera a explorar becas en el exterior, incluso a sumarse a proyectos colaborativos con otras personas, porque también esa parte cultural te ayuda a crecer como persona, pero también como profesional, porque cada uno tiene diferentes formas de ver la vida y que pues todo eso se complementa y en la escuela lo vivimos un poco con los diferentes énfasis, ¿verdad? Que cada uno se está enfocando en una cosa u otra, pero también es muy importante en el mundo de hoy tener más unión con los mismos países de la región, ¿verdad? De buscar siempre cómo podemos construir un mundo mejor. Y creo que también, y ahí va mi otra recomendación, es ojalá sentarse a reflexionar eh, qué quiere uno dejarle al mundo, ¿verdad? Porque es muy fácil perderse en el mundo laboral, en ganar dinero, eh, porque se puede, digamos, pero tal vez no de una forma ética o de una forma en donde uno le está haciendo que el mundo esté mejor con uno en él que con uno sin él, ¿verdad? Pero puede, en el mundo laboral se puede hacer muchísimo bien, pero también se puede hacer mucho daño si uno no tiene sus propósitos personal y sus valores alineados. Entonces, eh, esa es mi principal recomendación para ustedes, que sean muy seguros de quiénes son como personas, que no pierdan ese sentimiento y esa conexión humana y que también, indistintamente de donde los lleve el mundo con las relaciones públicas, porque son muchas corporaciones las que necesitan la comunicación, que siempre estén cercanos a esos valores y a los que ustedes le quieren dejar al mundo. Y ahí yo siempre creo que a las personas buenas les pasan cosas buenas y ese es mi mensaje por este momento y que se traten de meter a voluntariados, a intercambios, sin miedo, ¿verdad? Yo en la empresa para la que trabajo ahorita, la mayor parte de mi trabajo es en inglés y entonces también luchar con uno mismo de cómo darse a entender en otro idioma que no es el mío y entonces ahí viene la parte de nuevo de esa esencia humana de confiar en uno mismo. Eso por el momento, profe. Muchísimas gracias, Fiorella. Ciertamente en la escuela hemos venido trabajando fuerte el tema de internacionalización, tratando de promover que cada vez más haya oportunidades para que tanto dentro de las aulas como en la parte de pasantías y experiencias externas puedan ir creciendo. Y parte también de esta insistencia de la escuela en el tema del segundo idioma, ¿verdad? Para impulsar hay gente que dice que el inglés ha sido una barrera personal, ¿verdad? Pero de ahí es un requerimiento, no nos queda otra alternativa. El inglés principalmente como lenguaje de, digamos, común o de conexión, pero entre más oportunidades haya de capacitarse en algunas cosas o idiomas, pues siempre va a haber valores agregados importantes. Así es que muy bien, ya vamos a conversar al final un poquito más de algunos detalles. Vamos a darle la palabra a don Maynor Arias. Don Maynor es comunicador y relacionista público con más de 6 años de experiencia en análisis de datos y servicio al cliente. Es un apasionado por el aprendizaje, la excelencia, la creatividad, la proactividad y el razonamiento detrás de la estrategia. Cree en el potencial de las personas, el trabajo en equipo y la tecnología como insumos claves para ejecutar, aprender y crecer. Confía en el trabajo con propósito, es, confía en que el trabajo con propósito es clave para generar grandes cambios en esta normalidad que evoluciona día a día y como dijimos es Senior Advisor en CCK Centroamérica. Bienvenido, Minor. Muchas gracias, profe. Y hola a Mari, Fío. Y bueno, un gusto también a Pablo. Y a todos, chicas, chicos que están por acá, que
por ahí veo algunas caras. Creo que en algún momento he visto algunos nombres por ahí, en algún momento que creo que fue la profe Caro que me había invitado también a una clase, entonces pues por ahí también saluditos a todos por ahí. Eh, bueno, muchísimas gracias igual por el espacio, creo que es súper chiva. Evidentemente uno menciona 6 años, hace cuánto salió de la U y todo, y después de sufrir un toque así como de, ¿verdad? De que se le caiga un poquito el pelo y todo del estrés y el susto, pero nada, yo creo que es demasiado bonito y es súper lindo y siempre voy a ser fan de regresar a la U, aunque sea de esta forma. Eh, Como el profe dijo que no era necesario preparar una presentación, yo lo que hice fue nada más como compilar como algunas imágenes o fotos, ¿verdad? Entonces voy a compartirles por acá así rápidamente. No sé si pueden ver mi pantalla. Ahí estamos. Súper. Bueno, así como muy rápidamente, mientras les voy contando, eh, como bien mencionaba el profe, yo soy como un bichito raro. Yo inicié en CCK en el 2019. Yo inicié mi pasantía, luego hice mi práctica profesional y unos meses después formé parte oficialmente de la planilla, ¿verdad? Entonces yo tengo como varias fechas de haber iniciado en la empresa y siempre es muy gracioso porque yo digo, bueno, yo tengo tantos años, pero si sumamos todo, ¿verdad? Eh, históricamente también yo me veo como un bichito raro porque 6 años en la misma empresa y yo siento que no me he aburrido. Eso también es algo particular porque, como pueden ver por acá, que de hecho yo lo anoté por este lado, mis roles han sido bastante diferentes entre sí. Cuando FIBO yo estaba en otro rol completamente, ¿verdad? Y eso no fue hace mucho. Yo por profesión soy RP, soy bachiller en RP y le comentaba al profe que tengo la licenciatura ahí como en el último paso, pero no me echaba al agua. En algún momento me quise echar al agua y yo dije, no, voy a darle chance cuando tenga un poco más de energía y un poco más de ideas, ¿verdad? Para desarrollar el proyecto final, pero bueno, por ahí lo tengo. Luego de haber iniciado en CCK, yo había iniciado como Media Listener. Es un puesto de una unidad de monitoreo, de análisis de datos, etcétera, que inicialmente yo decía, bueno, esto quizá no tiene que ver mucho con RP. A la larga me di cuenta que sí, y a estas alturas, 6 años después, me doy cuenta que esto evidentemente forma parte fundamental, ¿verdad?, de las relaciones públicas, porque las relaciones públicas no es nada más estar en eventos o organizar, ¿verdad?, o alguno de este tipo de activaciones o BTL como tal, sino es como un poco de todo y es bastante más macro de lo que nos podemos imaginar. Tiempo después, pues parte de esta evolución, ¿verdad? En mi puesto me convertí en una especie de data analyst, ¿verdad? No un data analyst conocido como un data scientist, ni mucho menos, ¿verdad? Ciencia de datos, pues nunca lo estudié. Sin embargo, más por este análisis, un poco más desde el business intelligence que se le llama, ¿verdad? Como entender la inteligencia del negocio detrás de los datos, pues por ahí fue donde yo me fui, pues inclinando un poco más. Tiempo después también con temas de redes sociales, pues había que echarse al agua con temas de investigación, social listening, etcétera, y por ahí Maino levantó la mano y bueno, por ahí también me fui. Tiempo después, ya hace un poco más de un año, bueno, aproximadamente un año, eh, tuve pues una especie de promoción y una especie también búsqueda de nuevos retos y me trasladé a una unidad de servicio al cliente. Y ahora recientemente este año comencé a formar parte del equipo de servicio al cliente, pero desde un puesto de senior advisor, que esto, digamos, como para entenderlo mejor, es como un puesto de coordinación, ¿verdad? Dentro de una unidad de servicio al cliente. Eh, y ojo, esto lo cuento en cuestión, no sé, creo que me tomó menos de un minuto, pero ha sido un viaje bastante curioso, ha sido bastante interesante y todo. Y con todo esto, y quizás lo de las fotos que les pongo por acá, un poco de la gente que ha pasado en todo este tiempo, muchas personas están, otras quizá ya no están en mi día a día. Sin embargo, también parte de mi día a día lo plasmo acá como en algunas fotitas para explicarles qué es lo que me llama la atención y por qué razón no me he aburrido en estos 6 años. Y es que uno no siempre hace lo mismo. Por acá tengo como algunas capturas de algunas cositas que hice cuando estaba en este puesto de data analyst, ponerme a hablar de inteligencia artificial por mero gusto, digamos, y también porque quizá en ese momento se necesitaba alguna persona que hiciera referencias al tema, escribir una publicación que después me diera cuenta que la publicaron en Forbes, o sea, ese tipo de cosillas, yo decía, oh, wow, yo en la vida me hubiera pensado que eso era algo posible de las relaciones públicas, pero también, como en esta fotita de aquí arriba, manos a la obra y mucho acá también
es como un recuerdo de darme cuenta de que no siempre es sencillo y no siempre es fácil y a veces es un poco cansado, ¿verdad? Estar evidentemente en eventos, hacer también coberturas en quizá una hora en la que uno quizá ya estuviera durmiendo o este tipo de cosas. Sin embargo, me parece pues muy bonito contarles que no solamente es el sentarse uno en una computadora, sino también nos toca hacer mucho trabajo de campo, al menos desde el puesto, digamos, que tengo ahorita en este momento. No siempre es estar detrás de una redacción, sino a veces es también la ejecución, ¿verdad? E incluso en algunos casos, como este video de este lado, me pusieron de extra para comer pollo en este anuncio, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cositas que hay que hacer uno todo terreno, ¿verdad? En algún sentido de la palabra. Entonces, quizá para ir como cayendo un poco más en el mensaje central, es que 6 años no bastan para aburrirse en una profesión que es tan amplia, en una profesión que le permite a uno ser más integral día a día. Hay nuevos retos todos los días, hay nuevas oportunidades también de aprender. Este video que les pongo por acá fue ahora en la mañana. O sea, esto fue un evento que estuvimos cubriendo junto con el cliente KFC que tuvimos en Repretel, con el equipo de Repretel en Nova Cinemas ahora temprano. Hace un tiempo estábamos con un proyecto de la mano con FIFCO e Imperial. Hace un mes, me parece, recibimos un reconocimiento de un EFI de bronce por una campaña que ejecutamos el año pasado para Heinz. Entonces, si ustedes me preguntan a mí cómo hago yo para 6 años estar en la misma empresa, es que quizás sí es la misma empresa. Sin embargo, mi puesto, mis roles, el minor de cada uno de esos años ha sido diferente. Y evidentemente esto no pasa en cualquier empresa, no pasa en cualquier lugar, no pasa en cualquier organización. Evidentemente esto va de la mano con creencia, digamos, creencia desde el punto de vista de que crean en sí mismos, en sí mismas, y que la empresa o la organización en la que se encuentren crean ustedes también. Esto no es una cosa que hacemos solos y solas, esto es algo, un trabajo en equipo también. Eh, y como decía antes, Fío, no debemos olvidar que a fin de cuentas somos personas y trabajamos o lo que hacemos lo hacemos para personas. Entonces, si a todo esto a mí me preguntan que qué le diría yo a este minor del 2019, que esta fue la primera foto que me tomaron y yo no sabía ni qué iba a hacer ese día, ¿verdad? El primer día de mi pasantía allá en enero del 2019, que si en 6 años y un poco estuviera en esta, la verdad que no me lo hubiera creído y la verdad que me hubiera emocionado bastante. Entonces, nada, yo creo que de mi parte nada más decirles que están en una carrera bastante versátil, una carrera en la que no se van a aburrir y si se van a aburrir es porque no han buscado lo suficiente y no se han puesto lo suficientemente creativas y creativos para buscar desaburrirse. Digo, no sé si existe esa palabra, pero no es un cierre excelente, pero bueno, yo creo que Mari y Pablo van a hacer un mejor cierre que este que acaba de hacer. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, Minor, y excelente cierre. Ciertamente, esta es una profesión maravillosa donde uno todos los días enfrenta retos distintos. Un día estamos haciendo una producción, otro día estamos presentando un documento, otro día estamos en una reunión, otro día vamos de gira. O sea, siempre es versátil, siempre. En ocasiones es intenso o generalmente es intenso y tenemos muchísima responsabilidad, normalmente por el grado de exposición del trabajo, pero eso también es retador y también es inspirador en muchos sentidos, ¿verdad? Vamos a seguir en el itinerario con Mariana. Vamos a darle la palabra a Mariana. Quiero contarles, Mariana es licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en comunicación estratégica, que es el programa más reciente, donde se graduó con honores y obtuvo el mejor promedio de su promoción. Cuenta con un máster universitario en investigación aplicada en medios de comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, donde también ejerció como docente del curso de comunicación periodística. Actualmente se desempeña como asociada en comunicación para la cartera de Gobernabilidad, Democracia y Desarrollo Humano en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y además ha liderado estrategias de comunicación y visibilidad institucional para agencias de Naciones Unidas como la UNICEF, la OCR y la UNESCO. Ha sido seleccionada como representante de Costa Rica en el European Journalist Institute en Praga, participante del programa Jóvenes Líderes Latinoamericanos de la Fundación Carolina en Bélgica y España, y ha sido delegada global
en el Diplomats Training Program en Azerbaiyán. Su trabajo académico y profesional se centra en la intersección entre comunicación, género y desarrollo sostenible y cuenta con publicaciones sobre violencia simbólica, consumo informativo en plataformas digitales y representación mediática de los femicidios, entre otras cosas. Así es que bienvenida, Mariana, también y muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, profe. Un gusto ver a Fío, un gusto ver a Minor, que justo cuando vi el anuncio me acordaba que el primer trabajo de la U que hice en mi vida fue con Minor, que no sé si te acordás que creamos a la Portax, que era como una impresora que sacaba fotocopia, era una estupidez, pero Cierto, era una carpeta que teníamos y dijimos, esto es una impresora, obviamente. sí, 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 o sea, entonces ver cómo han crecido tanto Fío como Minor, y también un gusto estar acá con Pablo, que ese puestazo que tiene, es un honor estar con todos ustedes, también ver cómo han crecido y en lo que están. Y yo tal vez mi mensaje, creo que tanto Minor como Fío han dado en bastantes cosas que son muy importantes, y yo quiero hacer como la salvedad de entender a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva como una especie de agente tripartito, primero que se dedica a la acción social, luego que se dedica a la investigación y luego que se dedica a la docencia. ¿A qué voy con todo eso? Entonces quiero primero explicarles un poco a mi trayectoria, cómo me llevó a donde estoy hoy. Y bueno, yo, como también le pasó a Fío, yo no empecé en el énfasis de relaciones públicas, yo soy, de hecho, mi bachillerato es en periodismo. Yo me di cuenta que realmente las relaciones públicas era lo mismo y la comunicación estratégica avanzada en la carrera cuando a nosotras y a nosotros nos toca hacer un segundo énfasis, y yo digo, mira, creo que esto me gusta, pero yo también soy una persona que le gusta observar procesos, entonces también dejar el periodismo no era como para mí, y además que al final del día el periodismo te da buenas herramientas, buena escritura, entender el panorama mediático, las representaciones simbólicas, etcétera, etcétera, que también eran temáticas que a mí me llamaban mucho la atención. Me meto al semanario de universidad, empiezo a hacer notas y no duré 6 meses. No duré 6 meses, no me gustó. A ver, es muy apasionante, pero es un flujo de trabajo muy distinto a lo que a mí me gustaba. Yo quería un poco más de entender, de analizar, de investigar acerca de la comunicación, y realmente el día a día del periodismo en ese momento del semanario de universidad no era lo que a mí me llamaba la atención. Empiezo a tomar cursos de rep y yo, ok, esto me gusta entender la marca, me gusta entender también la comunicación de las organizaciones, sigo estudiando, y ahí es cuando en la parte del SICOM de investigación le pido a la profesora Larisa Tristán si puedo trabajar con ella haciendo ese tipo de temáticas, y sobre todo anclado al área de digitalización. Entonces me empieza a llamar mucho la atención, me gusta lo que hago con ella en todo esto, aparte de representación mediática, y en Naciones Unidas en el 2021 sale la opción de trabajar en el Observatorio contra Discursos de Odio. Entonces a la profesora Larisa le dicen, ¿usted tiene alguna persona que pueda recomendar a Naciones Unidas que haya trabajado con usted, que tenga un buen perfil, que ya haya trabajado temas de representaciones mediáticas, que sepa de investigación, que al final nos pueda servir a nosotros como Naciones Unidas? Larisa dice, sí, está Mariana, que Mariana ha trabajado todas estas temáticas, háganle una entrevista. Entonces aquí es cuando digo que es importante también meterse en la parte de investigación, porque eso es lo que a mí me da el salto a empezar a trabajar en Naciones Unidas. Entonces, este anclaje de haber trabajado la UCR con la OCR, que es la Oficina de la Coordinación Residente de Naciones Unidas, hace que yo me vaya, me roban en Naciones Unidas y empiezo a trabajar para Naciones Unidas. Eso es una de mis partes de cómo yo empiezo a trabajar en Naciones Unidas, pero también me parece importante contarles cómo yo empiezo en la docencia. Luego, no sé si ustedes han escuchado el semillero de la escuela. El semillero es una iniciativa donde el estudiantado da clases a personas adultas mayores, a niñez, a infancias, a personas que quieran en general tener más insumos sobre comunicación. En este caso, de hecho, las primeras dos personas que levantamos la mano y dijimos, ¿qué es eso el semillero? ¿Puedo ser? O sea, ¿qué es eso? Fuimos a Alonso Chávez, que es uno de mis mejores amigos, de hecho, es otra de mis recomendaciones, que es rodearse de buenas personas. Luego van a ser tus colegas de toda la vida. Por ejemplo, aquí menciono a Alonso Chávez, que es un excelente fotógrafo. Valeria López, que es mi mejor amiga, ahorita está haciendo en Londres la Chimney, increíble. Entonces también parte de las recomendaciones es rodearse de buenas personas de la escuela. Entonces vuelvo a lo de que levantamos la mano y decimos, bueno, podemos participar. A nosotros a los dos nos gusta la docencia,
y lo intentamos y nos va bien. Entonces, eso queda en mi currículum, una persona que ha hecho docencia, una persona que ha hecho investigación. Entonces, otra de las espinitas que yo tenía era siempre irme a otro país. Yo, de hecho, se lo comenté a veces al profesor Harold, yo, profe, mira ese curso de verano de la Complutense de Madrid, ¿puedo ir? Por favor? Y el profesor, claro. Siempre la escuela ha estado comprometida con la internacionalización, entonces los profesores, si vos les hablas con tiempo y eso, van a estar muy comprometidos también para darnos estos espacios. Yo le decía al profe, yo creo que yo me quiero ir a España, ok, un curso de verano, luego 2 cursos, y luego aplico a una maestría que es la de la Carlos III de Madrid. ¿Qué es lo que toman en la cooperación española a una persona del extranjero para aplicar a estas becas? Que haya tenido experiencia en investigación, que haya tenido experiencia en docencia. Entonces yo ya tenía, gracias a la escuela y gracias a las oportunidades y herramientas que me ha dado la escuela, esos 2 checks que pide la cooperación internacional para, bueno, en este caso España, para que las personas vayan allá y ejerzan una beca, pero con el plus de que esta universidad pagaba si uno tenía todo ese tipo de bagaje para que uno diera clases. Entonces me fui con trabajo y me fui con una beca de estudio, que esto imposible, o sea, este proyecto de vida que he tenido ha sido imposible si no hubiera sido con la escuela. Entonces, acá los consejos que tal vez les dejo es involucrarse en lo más que puedan de la escuela. Como yo les digo, yo pasé por investigación, pasé por docencia por el semillero. También algo que decía Fío, también lo mencionó Minor, es el voluntariado. Muchas organizaciones toman el voluntariado como importante para la hora de acceder a las opciones laborales. Incomodarse también, yo me incomodé, yo vi que el periodismo no era lo mío, no seguía ahí. Si bien sí terminé la carrera y le doy muchas gracias al periodismo y a todas las docentes que fueron y fueron mentoras mías, creo que fue, o sea, es parte también de mi aprendizaje y creo que muchas de las herramientas del periodismo hoy en día las utilizo en mi cargo como asociada de comunicación. Luego, lo que les comentaba de rodearse de buenas personas, van a ser tus colegas de toda la vida. Yo a muchos de ellos ya he asistido a las bodas, ya muchos se me están casando y uno ve los años y es como, wow. Y luego, como les digo, después puedes trabajar con ellos, o sea, hay iniciativas que han salido de la escuela de comunicación muy, muy cool que pueden seguir, que también pueden ustedes crear y les van a dar amplia visibilidad. Y tal vez hay como datos de cosas que a mí no me dio la escuela, pero siento que ahorita son necesarias y las deben de tomar en cuenta en la formación en IA. Muchas de los organismos que están reclutando personas ahorita en comunicación están requiriendo de personas entrenadas en temáticas de inteligencia artificial. Entonces, a mí tal vez, pero también era por el panorama, también era por el momento en que apenas estábamos hablando de bots, apenas estábamos hablando de scrapping, apenas estábamos hablando de social media listening, ahora estamos hablando de IA, entonces también capacitarnos en ese tipo de temáticas y haciendo un poco de anuncio, vi hoy que la escuela está sacando una formación en IA, entonces que tomen esas oportunidades también. Bueno, Casa Amarilla, el Ministerio de Culto, saca muchas becas, siempre estar ahí metido. Yo sé que puede ser cansado y yo que he aplicado a miles de becas, o sea, realmente es un proceso desgastante porque muchas veces te dicen que no, pero en alguna organización, alguna universidad va a ver tu potencial y va a decir que sí, entonces aplicar a becas. Y creo que ese es mi mensaje, bueno, otro, y ya voy terminando, es lo del segundo idioma. Yo en este momento, bueno, a mí la universidad requería que uno tuviera un segundo idioma, pero yo ahorita, por ejemplo, estoy aprendiendo el francés, ya más bien yo hablaría de un tercer idioma, porque también, sobre todo en las universidades españolas, requieren o sea, que la persona hable más de 2 idiomas, puesto que uno compite con muchas de las comunidades autónomas que hablan 3 idiomas, por ejemplo, el euskera o bien hablan el catalán, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya lo toman como un tercer idioma. Y entonces también van bien, en vez de cambiar ese chip de segundo idioma hasta un tercer idioma o bien formación que va a ser complementaria para la formación de todas y todos. Ese sería mi mensaje. Agradezco a todas las personas que están conectadas por ahí. Veo a Alex, súper amigo mío, también a Minor, a Fío, a Pablo, que creo que estas herramientas las van a servir a todas y a todos y también que tienen mi contacto. Me pueden encontrar en LinkedIn con Mariana Álvarez. Yo ahí subo mucho de lo que estamos haciendo el trabajo en Naciones Unidas. Entonces, estoy para servirles a todas y a todos.
Muchísimas gracias, Mariana. Y de verdad que increíble lo que has hecho en tan corto tiempo también, ¿verdad? Es que han sido cuatro, que ahora van a escuchar a Pablo también, cuatro historias de estudiantes que han logrado en muy corto plazo vivir muchas y muy positivas experiencias. Vamos a darle la palabra a Pablo. Pablo es bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en relaciones públicas y cuenta con una maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y Finanzas del TEC y cuenta con una especialidad en Administración de Proyectos y Neuromarketing. Tiene más de 20 años de experiencia en comunicación y relaciones públicas. Colaboró con CSK Centroamérica, la ONG Aldeas Infantiles y Walmart, entre otros. Actualmente se desempeña como líder en comunicaciones en Kimberly Clark. Muchísimas gracias también, Pablo, por acompañarnos y bienvenido nuevamente. Listo. Muchas gracias, profe, ahí por invitarme y a los otros panelistas. Súper interesante. Yo no los conocía porque sí soy como más viejillo, pero sí, a Minors creo que lo he visto ahí en CCK, que a veces he aprovechado para darme la vuelta. Em, Vamos a ver, sí, agradecido, digamos, de estar acá. O sea, creo como que siempre la universidad y la escuela quedan uno a lo largo del tiempo, principalmente porque esos 4 años que uno pasa ahí o más, lo que hacen es ponerle unos anteojos de cómo ver el mundo, ¿ok? Entonces, yo creo que no es el tema de los contenidos académicos nada más, sino es la forma en la que va moldeando la forma de ver el mundo, de comportarse en el mundo, de ser un profesional y entender dónde es que calza la comunicación en cada uno, digamos, de estos espacios. Porque yo estudié hace más de 20 años y en tecnologías de la información, en ese curso que seguramente hay como tecnología o algo así actualmente. A nosotros lo que nos enseñaban era a hacer un correo electrónico en costarricense.cr. Entonces es algo que se ve como muy básico. Hoy, 20 años después, tal vez lo que están viendo los estudiantes hoy, dentro de 20 años, sea sumamente básico como estamos viendo armar un correo electrónico. Entonces, lo importante es que la U nos despierta esa curiosidad sobre diferentes temas y crea esas ansias, digamos, de querer aprender, de conocer y principalmente de ir perdiendo el miedo a acercarse a cosas desconocidas y empezar a investigar y, y aportar, digamos, en eso. Entonces creo como que otro de los temas que genera la U, digamos, la escuela en ese sentido es que nos abre, digamos, el espectro, digamos, de todos los lugares donde se ocupa comunicación. Ahorita lo vimos, está agencia, está organizaciones, está ONGs, están empresas, o sea, es todo el mundo, hoy más que nunca, requiere realmente, digamos, de la comunicación. Entonces yo agradezco que, digamos, yo vi comunicación política, comercial, ONGs, gobierno, pymes, corporaciones, o sea, me abrieron como los ojos a eso y estos espacios realmente, digamos, ayudan a conocer la amplitud del campo de la comunicación y donde se ocupa. Entonces, igual, cada uno lleva su camino, digamos, cada uno de los que estamos acá ha tenido una carrera diferente, pero siempre partiendo desde la escuela. Entonces, creo como que eso es importante como que se lo lleven y también yo tengo cursos que al día de hoy amo, digamos, que tuve, digamos, yo nunca entré a estudiar relaciones públicas, yo entré por publicidad, después dije, no, voy a llevar producción audiovisual y un día en el pretil, en la 24 esperando, después de una clase, vi un grupo de gente que iba para relaciones públicas, que era el primer curso, que era el de teorías y tendencias de las relaciones públicas. Y yo fui, yo no tengo nada que hacer. Es un curso en la noche, voy a ir, si me gusta, hago inclusión y si no, pues no importa. Y me enamoré de las relaciones públicas porque después de llevar el bloque, de entender, digamos, toda esa parte estratégica, digamos, de cómo poder utilizar eso que yo había aprendido, pues me enganchó y al final fue el único énfasis que saqué. ¿Ok?
Entonces, también por ahí hay otro curso que para mí fue clave, digamos, y la U también lo hace a uno no solo mejor profesional, sino también tenemos la posibilidad de ser mejores personas. Yo llevé un curso con una profesora que en paz descansa, a Lucía Villarreal, que se llamaba Comunicación Intrapersonal, Interpersonal y Grupal. Y para mí es clave porque nosotros como comunicadores tenemos primero que entender cómo comunicarnos con nosotros mismos, porque podemos ver muchas cosas, podemos leer muchas cosas, pero digamos, también dentro de nosotros hay todo un diálogo que es importante entender, que es importante reflexionar y a partir de ahí, uno a uno, aprender a comunicarse para después ya poder comunicar a masas y a grupos. Y ese curso, adicionalmente, era parte del programa de la tercera edad de la UCR. Entonces éramos todos los de relaciones públicas y además teníamos un montón de viejitas. Entonces, súper buenas, con buenas historias y eso es parte, digamos, de lo que estaban hablando ahora, de la sensibilidad que nos da la UCR. La U nos da una sensibilidad especial porque afuera hay muchísimos profesionales excelentes de un montón de universidades, pero la UCR nos da una sensibilidad especial, y eso, aunque ustedes no lo crean, nos ayuda, digamos, a destacarnos en el día a día. Algunos consejos, digamos, la parte técnica, comunicación gráfica, fotografía, todo eso, digamos, a la hora del día a día, son temas que lo diferencian a uno de forma importante. Entonces, esos cursos del bloque común son buenísimos. Entonces, nunca hay que menospreciar toda la parte técnica porque es parte del día a día del comunicador, ya sea para aprender a comunicarse con un fotógrafo, con un productor, o a veces uno tiene que hacer absolutamente todo. Entonces, tiene que por lo menos masticar un poquito, digamos, de producción y esas cosas. Entonces, tal vez como algunos consejos que he vivido, digamos, y he aprendido a lo largo de estos 20 años en la calle, lo primero es la actitud. La actitud es clave, digamos, a la hora de tener una carrera, y ir desarrollándose en ella, porque uno puede tener a la par en el día a día una persona súper inteligente, súper buena, que es excelente, pero tiene mala actitud, siempre llega con problemas y demás. Y al otro lado, digamos, tener una persona que tal vez no es tan brillante, pero se esfuerza por aprender, tiene buena actitud, busca soluciones y demás. Y uno siempre va a escoger a la persona que tiene la buena actitud porque no se trata, digamos, del que más sabe. Al final del día, uno está trabajando día a día, o sea, 8 horas con un grupo de personas. Y es importante entender que ese grupo de personas sea compatible, que sea agradable, porque tenemos que estar todo el día con ellos. Entonces, el tema de la actitud es clave, digamos, para ir desarrollándose. Luego ya lo habían hablado, digamos, nunca dejen de aprender. O sea, obviamente yo no me quedé con las tecnologías de cómo hacer un correo electrónico. Y es parte, digamos, de estar investigando. Y aunque uno estudie una maestría en sostenibilidad, en mercadeo, en finanzas, lo que sea, uno siempre va a tener los anteojos de comunicación y a través de esos anteojos es que va a ver las finanzas, va a ver la sostenibilidad y demás. Y eso es lo que va desarrollando, digamos, el tema. Y no solamente es estudiar, es experimentar un montón de cosas. Lo otro es entender que todos son relaciones. O sea, todos son relaciones y eso es lo que realmente, digamos, los va a dejar, los va a hacer avanzar en la carrera, los va a permitir, digamos, hacer proyectos extraordinarios. Cuando los despidan, porque a veces pasa, a mí, digamos, me han despedido muchas veces. Hay muchas organizaciones que están ocurriendo hoy en día. La carrera no es una cuestión que va creciendo, o sea, tiene altos y bajos, altos y bajos. Y las relaciones siempre, digamos, ayudan como en todo ese proceso de ir como conectando, de ir saliendo adelante, de ser resiliente y demás. Entonces, básicamente, digamos, es como eso lo que les traía. Ya se me quedaron los 8 minutos, pero básicamente es eso, o sea, es entender las relaciones y eso es clave y eso se logra a través de la actitud. Ustedes no saben la cantidad de trabajos que yo he tenido por profesores de la universidad, la cantidad de trabajos que le he dado a compañeros de la U, porque eran los que tenían la actitud correcta. Entonces, básicamente ese es como mi mensaje. Muchas gracias, Pablo. Y efectivamente, yo siempre insisto en que uno hace networking en la U y son las personas que están al lado en nuestra clase y las y los profesores quienes después nos recomiendan, nos refieren, nos contratan y a veces perdemos eso un poco de vista
y cuando hay alguien por ahí que no le ha metido mucho esfuerzo al trabajo o que no ha sido muy participativo en los proyectos grupales, de no es el que refieren de primero o de primera, ¿verdad? Entonces, siempre mantener una actitud profesional, colaborativa y de disposición y apoyo es fundamental para ir desde ya consolidando la carrera y la proyección profesional. Así es que me parece que es un punto valiosísimo también, Pablo. Muy bien, vamos a abrir el espacio para preguntas, comentarios. Tenemos cerca de 15 minutos por si alguien tuviera interés, sea que levanten, bueno, que abran la cámara o bien que lo hicieran a través del chat. Eh, Entre tanto, alguien se anima por ahí, yo quisiera hacerles una consulta. ¿Podrían responderla tal vez dos personas para irnos alternando un poco en los temas? Eh, en general, ¿cómo visualizan ustedes la acogida que tiene la carrera en las organizaciones? Es decir, la gente tiene esa expectativa de desarrollo, eh, está esa necesidad en la organización de sacar provecho de la persona en relaciones públicas. Un poco cómo lo proyectamos. Yo por ahí claramente puedo cerrar la idea, pero un poco cómo lo han visualizado ustedes a nivel de demanda de la profesión en el mercado, digamos. Bueno, ahí me voy a adelantar, pero voy a ser bastante puntual. Creo que es importante cuando uno se gradúa de la escuela y especialmente de la UCR, sale con esos dos sombreros, ¿verdad? Porque muchos egresados de la escuela, este, ya trabajan en el medio y uno siempre defiende a la escuela de la SSCC, no sé si todavía hacen esa broma, pero siempre se recuerda la escuela y particularmente se recuerda la UCR, ¿verdad? Yo trabajé en el BAC y algo que a mí me abrió las puertas fue la UCR. Solo haberme graduado de la UCR, eso abre las puertas. Y ahora, y por eso decía que si ya están en relaciones públicas, ya están en un momento muy crucial y en el lugar que es, porque lo que ahora las organizaciones piden es comunicación estratégica, más allá del lenguaje, de diseño gráfico, del video, porque ahora casi que todo el mundo hace videos, ¿verdad? Entonces ya en comunicación audiovisual hay que ser más técnicos, pero lo que tiene relaciones públicas es esa estrategia, ese mapa de públicos, es ese entender el contexto del país, pero el contexto del mundo, estar leyendo las noticias, no sé si los profes todavía hacen quizzes de qué salió en la portada hoy, ¿verdad? Pero creo que eso es particularmente importante de estar informados, ¿verdad? Y ahora en el mundo que a cada 5 minutos son nuevas noticias, eso también agrega valor a las organizaciones y algo tiene la escuela, la UCR en general, que donde sea que vaya un egresado, sí deja esa huella y le abre las puertas a los demás, ¿verdad? Porque ya van con ese sello de la Escuela de Comunicación y de la UCR, que no es por hablar mal, pero creo que sí tenemos algo que nos distingue y que yo sigo resumiendo, que es esa conexión humana y ese sentir humanista. Perdón, estaba con el mute. ¿Alguien más que se quiera referir? Yo tal vez agregar a lo que dice Fido como la necesidad de la comunicación en las organizaciones. Yo viniendo de la cooperación internacional veo ahora más que nunca la necesidad de que haya profesionales formados en comunicación, en puestos de comunicación, sobre todo para el contexto actual. Tal vez, no sé si todas y todos lo saben, ahorita estamos en un contexto donde hay mucho defounding de la cooperación internacional. Entonces, más que nunca se tiene que visibilizar los esfuerzos que se están haciendo, visibilizar cómo la cooperación internacional impacta vidas y creo que esto es imposible sin la comunicación y si personas formadas y sensibles a las temáticas de movilidad humana, por ejemplo, personas refugiadas, desarrollo humano, etcétera, etcétera,
Y nosotros, como dice Fío, desde la UCR salimos con esa visión que nos hace diferentes a muchos y a muchas. Entonces, no olvidar esa esencia que tenemos, esa esencia, ese sello UCR que nos diferencia y también luchar y trabajar para que en comunicación estén personas especialistas en comunicación que puedan aportar a las organizaciones. Muchas gracias. Tenemos estudios de que nuestras y nuestros estudiantes tienen pleno empleo, es decir, que si tienen un periodo de desocupación es muy temporal porque hay una altísima demanda en el mercado. Además, los últimos rankings de empleabilidad hablan de las relaciones públicas como una de las carreras con mayor demanda. Y dentro de las áreas de la comunicación, pues no es el objetivo principal, pero además es una de las áreas mejor remuneradas salarialmente hablando, ¿verdad? Desde el punto de vista formativo, si alguien tiene alguna pregunta, por favor intervengan sin ninguna preocupación. Ya vamos cerrando, pero desde el punto de vista de esa preparación, creo que parte de la eh, duda existencial que puede darse en algún momento es, ¿nos prepara bien la escuela? ¿Vamos realmente bien preparados? O porque a veces nos enfocamos en lo que debió haber sido y no fue, o lo que hubiéramos querido que pasara y no pasó, pero vamos con ese tema de si vamos preparados o no para enfrentar esos retos del entorno laboral. Si nos prepara o no nos prepara suficientemente la escuela dentro de un criterio general, digamos. Creo como que, vamos a ver, ahí me adelanto, en realidad, o sea, no podemos pretender que la escuela nos prepare al 100% para todo lo que nos vamos a encontrar en la calle. O sea, puede ser comunicación política, puede ser comunicación corporativa, puede ser sostenibilidad, o sea, es un campo gigante, ¿ok? Y la verdad, o sea, la responsabilidad de la U no es em, generar profesionales completos, digamos, hechos y derechos, porque mucho se va desarrollando en el día a día en base, digamos, de lo que uno va logrando. Cuando uno sale de la U, uno tiene la confianza, digamos, de que conoce las bases de la comunicación, tiene la confianza para ir y abordar y vuelvo a lo mismo, o sea, tiene esos anteojos especiales para que le presenten un problema y entender dónde ahí es que la comunicación puede llegar a aportar. Ok, tenemos la base. En la medida en la que uno va a ir desarrollándose, tiene que seguir leyendo, tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir estudiando, ya sea formalmente o en internet o viendo videos de YouTube o experimentando con una AI nueva. Pero ese proceso de ser un profesional completo es algo que uno tiene que desarrollar y nunca va a dejar. La universidad nos da las bases, nos da el punto de partida para ingresar a esos puestos para iniciar esa carrera, digamos, no podemos pretender ser los supergerentes, digamos, de la noche a la mañana, porque hay muchas cosas que también hay que aprender del día a día. Entonces, así es como yo lo veo, la U nos da el punto de partida que se ocupa para arrancar esa carrera, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros seguir creciendo. Sí, yo, bueno, agregando a esto que comenta Pablo, coincido, la escuela nos da la base. Por esa razón, ustedes pueden ver que acá los cuatro salimos de la misma carrera, del mismo énfasis y fuimos por rutas y rumbos completamente distintos. Que sí, que tenemos bases similares, que sí, que sabemos también que a lo largo de la vida es importante eh, también aprender, seguir aprendiendo, como vieron por ahí antes que lo mencionaban, en el caso de Mari y Fío, que han estudiado también sus maestrías, etcétera, o digamos, si yo en este momento les digo, "Hey, yo estudié o me puse a leer más sobre inteligencia artificial hace 2, 3 años, digamos, entonces eso la escuela no lo enseña, no, porque hasta hace 2, 3 años existía y yo salí de la universidad hace 6. Entonces, es un claro ejemplo de cómo la U nos da esa base, ¿verdad? Y la carrera y la escuela nos da esa base. Eh, Digo, perfectamente, alguna de ustedes puede tener una nota bastante de apenas para pasar, digámoslo así, ¿verdad? Y que van a salir exactamente con las mismas bases, se puede decir, quizá algunas personas aprovechan más la escuela, eso sí es un hecho. Habrá personas que aprovechan la escuela
tal como es, aprovechando a las y los docentes, aprovechando sacar lo mejor de ustedes en trabajos, en proyectos, en dar esa milla extra, a como perfectamente pueden decir, como no, esto prefiero pasarlo con 7 y no importa, se vale, digo, no todos y todas estamos obligados a pasar ¿cómo se llama? Con nota, eh, Valiente. ¿cómo es? Como, ajá, exactamente, sí, como con, eh, ay, se me olvidó el Matrícula término. de La honor. mención Sí, sí, honorífica. esto, la mención de honor, exactamente. No es necesario. Pero si estamos en ese compromiso con la escuela, con la profesión, y retomando la primera pregunta, de hacer valer nuestra profesión. Y si nosotros somos cargas, si nosotros somos esas personas que digan, hey, qué inteligente es esta persona, qué valor más importante le aporta a mi organización, a mi empresa, ahí es donde vamos a hacer valer la profesión y así es donde vamos a hacer valer también lo que podemos aportar desde la comunicación. Excelente. Muy bien, tratando de cumplir con la promesa de la hora, estamos ya al filo del cierre. Si hay algún elemento que nos quede, este sería el momento, agradeciendo nuevamente al equipo. Creo que nos quedan claras las ideas principales, explorar su propio camino, siempre dar esa milla extra en terminar el complemento formativo. Yo digo que además los cursos son muy poquitas horas que uno tiene para poder transmitir tanta información y tanta experiencia que uno quisiera poder externar, pero bueno, ahí es donde está esta milla extra. No obstante, cuando uno ve a los estudiantes y a los y las estudiantes interactuando en otras universidades fuera del país, se da uno cuenta que el valor agregado informativo que llevan es solidísimo, ¿verdad? Es una formación muy sólida, podría ser mejor, podría ser perfectible, en todo, todo es perfectible, pero lo importante es que llevan siempre una base muy sólida. Creo que este tema de la internacionalización, salir, nos abre puertas, como bien decían Fiorella y Mariana también, nos abre el mundo y eso genera una cadena de cosas positivas, así es que ojalá que aprovechen las oportunidades que de alguna manera nos ofrece la universidad y los organismos cooperantes, que por cierto tenemos feria de internacionalización ahora en octubre para que estén pendientes. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias de nuevo, Mariana, Fiorella, Pablo y Maynor. A ustedes, que además muchas personas con las que he tenido oportunidad también de compartir dentro y fuera de clases. Así es, que pasen un muy buen fin de semana y estamos a las órdenes. Tienen mi correo electrónico también como coordinador del área, en lo que les pueda apoyar con muchísimo gusto. Muchas gracias. Que Gracias, tengan buenas buenas Hasta noches. noches. luego. Gracias por la invitación y Chao. por el tiempo. Que descansen.